Médicos, ¿cómo están? Continuamos con nuestro estudio para el RENARM en nuestras clases especiales en esta edición 2023. Hoy revisamos dos temas muy importantes, la diarrea aguda, pero en los adultos, correspondiente al bloque de gastroenterología, y también el síndrome de intestino irritable. Entonces vamos a comenzar con la definición, la cual la GPC menciona que es el aumento en el contenido de líquido, volumen o frecuencia de las deposiciones, este mayor que lo habitual para la persona, y esto con una duración menor de 14 días. El episodio va a finalizar tras 48 horas sin evacuaciones diarreicas. Pregunta de Enar, ¿cuándo termina el episodio diarreico? Tras 48 horas sin presentar este tipo de evacuaciones, no cuando se acaban en sí, en la siguiente evacuación. Factores de riesgo muy importantes que siempre vamos a observar en nuestro caso clínico y que nos tienen que dar esa alerta, esa bandera roja de que se va a tratar de la diarrea aguda en el adulto. Lo primero, consumo de alimentos contaminados. Te van a referir que el paciente se encontraba comiendo en la vía pública o que viajó a cierto lugar y que posiblemente ese es el origen. Después tenemos higiene deficiente, más de lo mismo, que estaba comiendo en sitios públicos, en la vía pública, en algún lugar con higiene deficiente o que no se lavó las manos, tal cual. Falta de saneamiento básico, te pueden referir que el lugar donde está no cuenta con drenaje o con agua potable. Viajes a lugares endémicos, lo cual en México pues está medio difícil porque México en sí completito es un lugar endémico. Sin embargo, en los casos clínicos tipo ENARM, generalmente se refieren a rancherías o en su defecto se refieren a zonas tropicales, no es nada personal, así es el ENARM. Y también ingesta de agua contaminada, más de lo mismo, refieren falta de drenaje, falta de agua potable o contaminación de algún sitio recientemente. Etiología es de lo más importante que debemos observar, debemos prestar atención al modo de infección para llegar a el agente causal y buscar intencionadamente cierta clínica, por eso lo colocamos así. Entonces, en cuanto al modo de infección, tenemos la no inflamatoria y la inflamatoria. ¿Qué es lo importante? La inflamatoria también se conoce como disentería. Vamos a repasar de una en una. La diarrea no inflamatoria como tal es causada por organismos productores de toxinas. Eso es lo importante, son toxinas y tiene sintomatología incluso desde 4 hasta 72 horas posteriores a la ingesta de alimento contaminado. Aquí tenemos los agentes más comunes que son Escherichia coli enterotóxica, el rotavirus y el Staphylococcus. Y generalmente la clínica va a ser náusea y vómito, pero lo más importante es que es autolimitado y por lo mismo ni siquiera requieren antibiótico. Después tenemos la diarrea inflamatoria o la disentería, la cual la bacteria va a generar una invasión de la mucosa intestinal y esto pues obviamente puede causar sangrado por lisis, por necrosis, moco, también como mecanismo de defensa. Los agentes causales son Escherichia coli, pero el serotipo entero invasiva. Entonces, esa es la primera cosa que tú tienes que diferenciar. En la no inflamatoria, donde prácticamente solo vamos a estar tirando agua y electrolitos, es por la Escherichia coli enterotóxica. Pero cuando ya tenemos disentería o diarrea inflamatoria, va a ser por Escherichia coli enteroinvasiva. Otras muy comunes, Campylobacter jejuni, Salmonella, enteritis y Shigella. La clínica, en este caso, va a ser un ataque al estado general, fiebre, náusea, vómito, pujo, tenesmo, pero lo que te va a prender la alerta en el caso clínico va a ser que el paciente refiere evacuaciones con moco y la cereza del pastel con sangre. Presta muchísima atención a esto porque ahí está la clave de tu diagnóstico. Entonces, también tenemos otra clasificación de acuerdo a, por ejemplo, la etiopatogenia, que puede ser adquirida en la comunidad y se refiere sobre todo a la ingesta de alimentos en eventos masivos. Esto lo colocamos porque hay preguntas de Elena previos que realmente la clave estaba aquí, que había acudido a una feria, a una fiesta del pueblo, a un evento masivo. Aquí los agentes causales más importantes son Salmonella, también puede ser Shigella, Campylobacter jejuni otra vez tiene muchísima relevancia acá, sobre todo por esos alimentos, Salmonella y Campylobacter, que están congelados, se descongelan, se vuelven a congelar, se descongelan. Esto es algo que permite su crecimiento. Entonces, eso puede ser también el agente más importante, que refieran que la carne fue descongelada en múltiples ocasiones. Y también por vibrio cólera o por cólera. También tenemos la nosocomial,
donde vamos a presentar antecedentes de hospitalización o lo más importante, antibióticos de amplio espectro, quinolonas, también cefalosporinas de tercera generación o incluso carrapenémicos. Esto puede causar la infección por Clostridium difficile, el cual pues sí te va a generar un cuadro completo de disentería, evacuaciones con moco y sangre, y obviamente pues ya las complicaciones, ¿no? De la infección por el Clostridioides, que de hecho ya cambió de nombre, ¿no? Sin embargo, pues la guía mexicana todavía le sigue siendo Clostridium, el megacolon tóxico, la perforación, el hilo y todo eso. Y finalmente tenemos la persistente, la cual se asocia a consumo de tierra o alimentos contaminados con tierra o con heces. Y lo más importante es que aquí va a referir una falla al tratamiento inicial y esa falla al tratamiento va a ser causada por parásitos, por eso nuestro antibiótico puede que nos sirva. Aquí vamos a tener como ejemplo a Giardia lamblia y también entamueba histolítica, como tal, una giardiasis o una amebiasis. Pregunta de un ENARM de hace 2 años, ¿cuál es la famosísima diarrea rusa o de los viajeros rusos? Pues es la disentería por Giardia lamblia. Entonces, es prácticamente imposible que lo van a preguntar, pero pues dato ahí para la anécdota. En cuanto a la prevención, vamos a ver que nos recomiendan 3 cosas en la guía: lavado de manos, distribución de agua clorada y también evitar la contaminación cruzada. Tal cual lo tienes que responder así, no tiene caso que nos metamos en por qué se tiene que hacer cada una de estas. En cuanto a la orientación diagnóstica, sí hay cosas que debemos prestar atención, al menos cuando estemos refiriéndonos a la diarrea, para por lo menos llegar a diferenciar entre no inflamatoria e inflamatoria. Lo primero es la semiología, el inicio, cuando empezó hace 7 días o hace más de 7 días, ¿no? Para ver si es agudo-crónica. Bueno, en realidad son 14, pero bueno. Duración también, ¿no? ¿Cuántos días lleva? La gravedad, si ha causado estado de choque, si ha causado moco o sangre o alguna otra alteración. La frecuencia, cuántas evacuaciones lleva, ¿no? Más de 20 en agua de arroz nos puede orientar también hacia cólera. Características de las evacuaciones. Acuosa únicamente, pues puede ser una no inflamatoria, ¿no? Por Escherichia coli. Con sangre, pues puede ser disentería, Campylobacter jejuni, salmonella. Con moco, puede ser también por parásitos, puede ser directamente por bacterias. Y purulenta, pues también nos orienta mucho hacia bacterias. Y signos de deshidratación, alteraciones en el estado de alerta por escala de coma de Glasgow, o si el paciente ya está somnoliento o estuporoso, o de plano igual coma. Si ya hizo oliguria por deshidratación y por lo tanto lesión renal. Si el paciente presenta una sed y si el paciente presenta un mareo, todos esos, pues obviamente te están hablando de la deshidratación de nuestro paciente. Y aquí tenemos algunas preguntas interesantes, como por ejemplo, y que se hizo en el ENARM de 2019. ¿Cuál es la regla de los 5 de la diarrea? ¿Te la sabes, médico? Esa es la respuesta. Se debe sospechar el diagnóstico de cólera no solo en pacientes que presenten un cuadro diarreico grave caracterizado por evacuaciones en agua de arroz, acompañadas de deshidratación grave o choque, sino en todo paciente con, escucha muy bien los 5 años de edad o más que presente 5 o más evacuaciones diarreicas en 24 horas y cuyo cuadro clínico no sea mayor a 5 días de evolución. Regla de los 5 para el ENARM. ¿Ya te la sabes, médico? Para que no te agarren en curva. Entonces, ¿cuál es la regla de los 5? Ahí lo tienes. El diagnóstico va a ser clínico sobre todo. Aquí lo tenemos: diarrea de más de 24 horas, náusea y vómito, dolor abdominal, en epigastro que nos irradia, todo eso que ya sabemos. Auxiliares diagnósticos, en caso de que presentemos las siguientes alteraciones. Y lo más importante aquí, que esa es la pregunta del ENARM: ¿cuándo le vas a pedir laboratorios a una diarrea? Cuando el paciente presente disentería o evacuaciones con sangre, fiebre de más de 38 grados centígrados, que el paciente ya presente una duración de la diarrea de más de 72 horas, porque la no inflamatoria generalmente, como dijimos al inicio, se limita tras 72 horas del cuadro, y que el paciente presente deshidratación moderada o grave o en su defecto que no tolere la vía oral. Esa también puede ser otra indicación. En este caso vamos a solicitar biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, sobre todo para ver estado de inflamación y estado metabólico. Un coproparasitoscópico es la primera línea, porque te va a ayudar a saber si tienes de una vez quistes de entamueba, si tienes trofozoitos de Giardia o qué puede haber ahí. Leucocitos seneses también te puede ayudar para apoyar la sospecha diagnóstica, y la amiba en fresco. Esto es lo que te recomienda la GPC. Entonces, a menos que tengas otra vez evacuaciones con sangre,
fiebre de más de 38 grados, duración de más de 62 horas y deshidratación moderada o grave, le vas a solicitar laboratorios a tu paciente. Este cuadro vale oro, viene en la GPC, pero se lo tienen que saber sí o sí. Entonces, vamos a valorar los hallazgos y de acuerdo a los hallazgos clínicos, los probables patógenos. Si tenemos una diarrea crónico persistente de más de 14 días, sospechar en Cryptosporidium, que recuerden que puede ser este parásito que está en las albercas o en su defecto en pacientes VIH positivos con estado de inmunosupresión pueden desarrollar una diarrea importante por Cryptosporidium. Giardia lamblia, ciclospora, cistoisospora, entamueba, histolítica. Estos son los que tienes que sospechar en diarrea crónica o persistente. Entonces, cuando presenta sangre visible en heces, esa es la más que tienes que pensar, porque esa es la que más se pregunta en el ENARM. Escherichia coli, enterotoxigénica, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Entamoeba histolítica, Vibrio no cholerae, Yersinia enteritidis, no peces, Yersinia enteritidis, Balantidium coli y también Plesiomonas. Todos estos los tienes que tener en cuenta cuando te presenten un caso de disentería. ¿Cuáles pueden causar fiebre? Lo más importante es que son estas primeras líneas. Las infecciones virales, bacterianas y parasitarias no altamente discriminatorias pueden causar fiebre. O sea, no te sirve de nada saber si tiene o no fiebre. Solo que, pues, ya no va a ser Staphylococcus ni va a ser una E. coli sencillita. Entonces, en general, altas temperaturas son sugestivas de etiología bacteriana o entamoeba histolítica. Entonces, ante paciente con fiebre, lo primero que tienes que hacer es buscar la diferencia por factores de riesgo de entamoeba histolítica o alguna etiología bacteriana. Y los pacientes con infección con Escherichia coli toxigénica usualmente no van a mostrar fiebre al momento de la presentación. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles te van a causar un dolor abdominal severo con heces sanguinolentas? Y que aquí menciona que lo más importante es el dolor abdominal severo, ya que a veces puede o no tener sangre y puede o no tener fiebre. Pero ¿cuáles sí te van a causar ese dolor abdominal que es severo? Otra vez, la E. coli enterotoxigénica, Salmonella, Shigella, Campylobacter y Yersinia enterocolítica o enteritidis. Entonces, esas son las que tienes que pensar. ¿Cuáles sí presentan un dolor abdominal persistente y fiebre? Yersinia y pseudotuberculosis. Y lo más importante, Yersinia es la que se asocia a la apendicitis. Pregunta de NARM 2021. No la vayas a perder. Yersinia se asocia a un cuadro similar a apendicitis. Bueno, eran dos opciones, Yersinia y también Campylobacter jejuni. Tienes que tener esas dos en cuenta. Si te vienen las dos, es Yersinia. ¿Por qué? Porque esa es la última actualización. Otra que viene, ¿cuáles pueden causar náusea o vómito en las últimas 24 horas? Eso es lo que se asocia a las toxinas y por lo tanto una diarrea acuosa, no inflamatoria. Y esta va a ser, como viene aquí, ingestión de enterotoxinas, sobre todo por Staphylococcus aureus o Bacillus cereus, ¿no? Y tiene su propio nombre, el síndrome emético de incubación corta. Ahorita vemos cuáles son los alimentos asociados al Staphylococcus y al Bacillus cereus. Y finalmente, diarrea y cólico abdominal de 1 a 2 días de duración. Aquí va a ser por ingestión de Clostridium perfringens o también por Bacillus cereus. Y este se va a llamar síndrome emético, pero de incubación larga. Como ves, a partir de 24 horas ya es una incubación larga. El tratamiento no antibiótico, cuando sabemos que es una diarrea no inflamatoria, va a ser suero de rehidratación oral, el cual, pregunta de NAR, tiene una osmolaridad de 270 miliosmoles sobre litro, por eso lo colocamos. Loperamida, 2 miligramos dosis carga, y se puede dar, más bien 4 miligramos dosis carga, y se pueden dar 4 miligramos dosis carga, y se van a dar 2 miligramos, ya sea cada 8 horas o posterior a cada evacuación. Eso queda a valor del médico. Y menciona que una alimentación sin restricciones, lo mismo que el paciente ya tenía en la dieta, se queda. Si el paciente comía papas con chile, ni modo, la GPC lo respalda. Y como tal, viene aquí, no se recomienda el uso de suplementos de zinc en adultos con diarrea aguda, pues no hay evidencia que compruebe su efectividad. En pediatría tienen como otra idea, pero bueno, pues por lo menos en GPC dice que el zinc todavía no tiene validez. Ya si apenas salió un estudio que dice que sí, bueno, pero por lo menos para la GPC está contraindicado. Tratamiento antibiótico para los principales agentes infecciosos. Otra tablita que tienen que imprimir
enfrente de donde se levanten cada día, porque les van a preguntar mínimo dos reactivos de aquí, se los juro por lo que ustedes quieran. Entonces, los agentes van a ser, en caso de que sea por cólera, por Vibrio cólera, la medicación es doxiciclina, 300 miligramos, dosis única. También puede ser acitromicina, 1 gramo, dosis única. Otras opciones, ciprofloxacino, 500 cada 12 horas por 3 días, o en su defecto, 2 gramos, dosis única. Apréndetelas muy bien. La más importante es la doxiciclina, 300 miligramos, dosis única. Después viene la shigelosis, la cual, pues tal cual dice, ¿no? Por shigella, puede ser ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, o 2 gramos dosis única, o en su defecto, ceftriaxona, 2 a 4 gramos dosis única para shigella. En el caso de amebiasis, va a ser metronidazol, 750 miligramos, 3 veces al día por 5 días. Mismo tratamiento para giardia. Metronidazol, 750 miligramos, 3 veces al día por 5 días. Entonces, trucos y sospechas de parásito, metronidazol, 700 miligramos, 3 veces al día por 5 días. Otra opción, Campylobacter, se va a dar tratamiento con acitromicina, 500 miligramos cada 24 horas y se lo vamos a dar por 3 días completitos. Aquí tenemos otro tratamiento antibiótico y vamos a hacer énfasis en el agente, etiología y el tratamiento. Esos no venían como tal en la GPC, entonces por eso los colocamos así, por eso no copiamos tal cual el cuadrito. Salmonella typhi, la etiología es por el viaje a una zona endémica y el tratamiento va a ser ciprofloxacino, 500 miligramos cada 24 horas por 7 días. En el caso de Escherichia coli, para la diarrea adquirida en la comunidad, que si le esté causando disentería, pues ciprofloxacino igual 500 miligramos cada 24 horas, 7 días. Clostridium difficile o Clostridioides difficile, etiología nosocomial, todavía la GPC lo menciona como metronidazol de 5 a 7 días. Nosotros incluso en nuestro Instagram tenemos la actualización de la guía de la ITSA para el tratamiento de Clostridioides difficile, pero no se los vamos a colocar porque así no viene la GPC y se van a confundir. Entonces quédense con este. Metronidazol, 750 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días. Bacillus cereus, que la etiología es por comer arroz frito, tal cual así lo menciona la GPC. Como es una toxina, pues tal cual el tratamiento es sintomático, entonces no damos antibiótico, únicamente damos tratamiento con soluciones. Y lo mismo para Staphylococcus. La etiología va a estar presente en la mayonesa, en embutidos y también menciona la GPC en el pastel. Entonces mucho cuidado con estos. Y pues el tratamiento, igual como es por una toxina, pues no hay ninguno, únicamente de soporte. No le vayas a meter ningún antibiótico cuando sospeches de estas dos. Tenemos algoritmos que hay que revisar con mucha detalle. Entonces, pacientes con diarrea aguda, lo primero que vamos a ver es si presentan o no historia clínica y factores de riesgo. Lo más importante, ¿tu paciente está deshidratado? Si tu paciente no está deshidratado, entonces tratamiento sintomático, terapia de hidratación oral y alimentación habitual. Revaloramos a las 48 horas. ¿Mejoró? Únicamente damos medidas preventivas, hacemos énfasis en saneamiento de agua, educación higiénico-dietética y continuamos la atención en el primer nivel. Si no mejoró, entonces a segundo nivel, fin del algoritmo. El paciente, si estaba deshidratado, hay que ver si el paciente tiene deshidratación de leve a moderada o severa. Si es de leve a moderada, lo mismo, rehidratación oral, tratamiento sintomático y aquí ya podemos dar antibiótico empírico sospechando por la historia del paciente, el caso clínico, cuál pudo ser la etiología. Revaloramos a las 48 horas, misma situación, mejora, sí, medidas preventivas, saneamiento del agua, educación higiénico-dietética y a su primer nivel. Si no mejora, a su segundo nivel, fin del algoritmo. Tu paciente tiene una deshidratación severa, entonces rehidratación parenteral y vamos a solicitar los laboratorios. Aquí te agrega guayaco o sangre en heces, pero bueno, si presenta en todo caso disentería, fiebre, dolor abdominal, que dure más de 48 horas, o un laboratorio confirmado que se refiere a un amigo fresco, leucocitos en heces, el guayaco, todo eso, pues referencia a segundo nivel de atención. Y aquí tenemos la diarrea que ahora sí ya se nos complicó. Entonces tenemos más de 3 evacuaciones de heces no formadas en las últimas 24 horas, más un síntoma entérico. Se refiere a náuseas, vómito, dolor, calambres abdominales, tenesmo, heces, urgencias, flatulencias moderadas a severas. Hay que dar terapia con fluidos orales para todos los casos. Hidratación a través de líquidos y sal se refiere a el suero bioral y alimentos como sopas, caldos, galletas saladas, alimentos hervidos y horneados. Entonces, aquí vamos, ¿no?
El paciente presenta diarrea acuosa, entonces hay que ver si tiene una enfermedad leve o de moderada a grave. Si es una enfermedad leve, y vamos a ver aquí, ¿no? ¿Cómo vamos a definir si es leve, moderado o severa? Entonces, la gravedad de la enfermedad leve, si no tiene cambios en sus actividades. Moderada, que es capaz de funcionar, pero con forzado cambio en las actividades debido a la enfermedad. Y grave, con total discapacidad debido a la diarrea. Entonces, nuestro paciente tiene una enfermedad leve, únicamente le vamos a dar hidratación y se puede utilizar loperamida, la dosis que dijimos, 4 miligramos inicialmente a controlar las heces, ya sea con 2 miligramos cada 8 horas o dar una tableta que son otros 2 miligramos por cada evacuación. El paciente presenta enfermedad de moderada a grave, hay que ver si está asociada a viajes o no asociada a viajes. Si está asociada a viajes, pues antibiótico terapia que ya revisamos. Y si no está asociada a viajes, entonces hay que ver si tiene fiebre o no. Si no tiene fiebre, consideramos 48 horas de tratamiento con loperamida. Y si no mejora, bueno, pues entonces ya nos vamos a este lado. Fiebre más de 38 grados o que no mejoró, hay que ver. Menos 62 horas de duración, tratamiento que puede ser empírico con agua y loperamida. Si tiene más de 62 horas de duración, hay que considerar la evaluación microbiológica. Ahorita llegamos hasta allá, que va a ser lo mismo que si tenemos una diarrea disentérica, evacuación con heces muy sanguinolentas. El paciente no tiene fiebre, evaluación microbiológica y vamos a dar tratamiento antimicrobiano dirigido. Si el paciente tiene una enfermedad severa y aparte tiene fiebre, en un solo caso, es decir, no es un brote, entonces hay que ver si es asociado o no asociado a viajes. Si no es asociada a viajes, es lo mismo que si teníamos una diarrea que tenía fiebre de más de 72 horas de duración, consideramos la evaluación microbiológica y aquí sí te da una recomendación en caso de que sea asociada a viajes o considerar la evaluación microbiológica, acitromicina, 1 gramo en una sola dosis o 500 miligramos una vez al día por 3 días. ¿Por qué? Porque estos son los agentes que estábamos revisando acá. Puede ser Vibrio cholerae, o puede ser Campylobacter. Eso era lo importante. Y finalmente, la diarrea persistente de 14 a 30 días debe ser elaborada por cultivo y o microbiológico independientemente del cultivo. Evaluación, luego tratamiento con agente antimicrobiano dirigido a causar. Lo escribieron horrible, pero ustedes entendieron, ¿no? Y si no, bueno, entonces que la diarrea persistente se debe tratar, ahora sí, de acuerdo a un coprocultivo. Entonces ya no se vale empírico. Hay que buscar el agente y ahora sí tratarlo. Listo, médicos. Eso fue todo por la diarrea. Un tema muy, muy valioso para su ENARM. Estudienlo, repásenlo, véanlo muchas veces, porque este sí o sí viene y no lo pueden echar en saco roto. Ahora, vámonos con el síndrome de intestino irritable. Por GPC se define como una patología crónica caracterizada por un trastorno del sistema gastrointestinal y se presenta con dolor abdominal y alteración funcional de los hábitos intestinales. Lo más importante, sino una causa orgánica que lo justifique. Y este puede tener distintos subtipos, ya sea predominantemente diarrea, que es el síndrome de intestino irritable diarrea, constipación, que es el síndrome de intestino irritable constipación, o mixto, síndrome de intestino irritable mixto, tal cual. Factores de riesgo. Genética tiene una alteración muy, muy frecuente. Los pacientes con síndrome de intestino irritable, también sus padres tienen esta enfermedad, a veces sus hermanos, a veces sus hijos. Es normal. Ustedes notarán, esto suena bien feo, pero pasa en la vida real, que la madre, la hija, la hermana no pueden comer ciertos alimentos porque todas se inflaman. Entonces, el componente genético es altamente importante. También se asocia a alteraciones de la motilidad intestinal, factores psicosociales, alteración de la microbiota intestinal y también hipersensibilidad intestinal. Esta es una de las famosísimas enfermedades del eje intestino-cerebro, de las más complicadas de tratar. Este es el oro molido de la gastroenterología para aquellos que vayan a hacer especialidad. Aquí está el pan. Y de las más complicadas de tratar, más frustrantes, más difíciles, que les damos un montón de cosas y nada más no se curan. Es muy, muy difícil y sí requiere la atención, no solo del gastro, no solo del internista, no solo del psicólogo ni del psiquiatra. Requiere muchísima atención para realmente llegar a identificar todo el eje que está alterado y ayudarlos a que mejoren en su sintomatología, porque realmente la carga que genera en su calidad de vida es altísima. Entonces la clasificación pues va a depender de cuándo presenta heces duras o de baja consistencia. Tal cual este se basa incluso todavía en los criterios de Roma 3, que ya están viejitos, pero pues así viene.
Predominio de constipación, cuando el paciente presenta heces duras en más del 25% de los casos y heces de baja consistencia en menos del 25% de los casos. Predominio de diarrea, cuando presenta heces duras en menos del 25% de los casos y de baja consistencia en más del 25% de los casos. Error de dedo con los signos. Y patrón mixto, cuando tiene heces duras y de baja consistencia en más del 25% de los casos. Así de sencillo. Obviamente también te viene, ¿no? Que tenga los síntomas más de 3 meses, los últimos 3 días, bla, bla, bla. Pero bueno, así lo marca la GPC y no tienes que saber más. Cuadro clínico, tenemos los síntomas gastrointestinales y los síntomas extraintestinales. Los extraintestinales se han preguntado en el año 2020 y 2019, entonces préstales mucha atención. Los gastrointestinales, entonces, que sí afectan a la pancita. Dolor abdominal crónico. Hábitos intestinales alterados, por eso los patrones mixtos entre la diarrea y la constipación. Reflujo gastroesofágico, también los pacientes pueden presentar disfagia, saciedad temprana, y dispepsia. Hay que tener mucho cuidado en esto de la disfagia, de saciedad temprana en pacientes ya de mayor edad porque son banderas rojas, pero por lo menos para el síndrome de intestino irritable, pues son estas. ¿Y cuáles son los síntomas extraintestinales que también tienes que revisar en tu caso clínico para apoyar tu diagnóstico de síndrome de intestino irritable y no confundir con diarrea en el adulto? Que el paciente también curse con trastorno depresivo mayor o alteraciones del estado de ánimo, que el paciente refiera ansiedad, insomnio, que el paciente refiera disfunción sexual o dismenorrea. Muchos de ustedes que ya se encuentran en los últimos meses para el ENARP, pues de seguro ya están presentando esto, ¿no? Tienen un patrón de predominio diarreico de constipación porque están muy ansiosos y no duermen. Entonces puede que ustedes también estén presentando síndrome de intestino irritable. Como vemos aquí, criterios de Roma 3, inicio de los síntomas por lo menos 6 meses antes del diagnóstico y que el dolor o la molestia abdominal recurrente se presente más de 3 días al mes en los últimos 3 meses. Y también por lo menos dos de los siguientes, que tenga mejoría con la defecación, que se acompañe de alteraciones de la frecuencia de las deposiciones y que se acompañe de variación en la forma de las deposiciones. Esos son los criterios de Roma 3 y te lo tienes que aprender porque sí vienen en tu caso clínico. Entonces, préstale muchísima atención. Datos de alarma, que es lo que estábamos hablando hace rato. El paciente presente, sangrado rectal, dolor abdominal nocturno o progresivo, pues si está todo así, de muy, esa es una bandera roja que te tiene que prender así, inmediato. Ese dolor abdominal de tipo nocturno es algo importantísimo en gastro porque se puede asociar a enfermedades más agresivas, a cáncer, a CUSI, a Crohn, hay que tener mucho cuidado en eso. Pérdida de peso también es una de las banderas rojas más importantes. Anormalidades bioquímicas o hematológicas como anemia, elevación de marcadores inflamatorios o alteraciones electrolíticas que también nos van a orillar hacia el CUSI o el Crohn. Fiebre sin causa explicable, que te puede hablar de tuberculosis o te puede hablar de cáncer. Y aparición de los síntomas después de los 50 años, más de lo mismo, se asocia mucho a cáncer. Tratamiento no farmacológico, la guía es muy clara. Nos dice qué tenemos que hacer en estos pacientes. Alimentos bajos en hidratos de carbono de cadena corta, como los FODMAPs, los cuales son este acrónimo: Fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, and polioles. Así viene en la GPC, porque si no, pues tendría que decir de otra manera, pero pues así te lo puso la GPC. Spanglish, una disculpita. Pero bueno, entonces, eso es lo más importante. Ahorita vemos una tablita con los FODMAPs. Otro puede ser fibra, que se va a utilizar como formador de bolo. Porque vas a decir, ¿cómo le voy a dar fibra a la diarrea? Pues para que evacúe más. No, es justamente que la fibra va a absorber esa agua y va a formar bolo fecal y va a ser más sencillo y va a limitar la diarrea. Y el tratamiento es con un plántago. Otros pueden ser los probióticos, pero obviamente no le vamos a dar probióticos a un paciente que esté en antibiótico. Y vamos a evitar en lo posible ingerir grandes cantidades de alcohol porque uno, irrita el intestino durante esa absorción. Dos, acelera el tránsito intestinal. Tampoco café porque acelera el tránsito intestinal. Y grasa porque la dificultad de la absorción de la grasa va a generar que esta se fermente y aumenta la distensión abdominal. Estos son, como tal, algunos de los alimentos FODMAPs. Este dibujito viene tal cual de la GPC y es muy ilustrativo, ¿no? Tenemos aquí la fisiopatología de esta enfermedad. Por ejemplo, vamos a presentar una fermentación rápida por las bacterias del colon, incrementando la producción de gas, la cual va a ser dióxido de carbono y metano.
Esto va a generar flatulencia excesiva. También vamos a tener una elevada carga osmótica que conduce a un incremento en la entrada de agua a la luz intestinal, por lo cual vamos a tener motilidad intestinal alterada. Estas dos van a generar una distensión luminal y en consecuencia vamos a tener flatulencia excesiva, dolor abdominal y también inflamación abdominal. Entonces, como podemos ver, estos FODMAPs pueden ser lactosa, pueden ser fructanos, polioles, fructosa en exceso y también pueden ser estos legumbres. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos de FODMAPs. Frutas nos refiere a la guanábana, chimoya, durazno, manzana, mango, moras, pera, sandía, vegetales como ajo, alcachofa, cebolla, chayote, coliflor, espárragos, hongos. En cuanto a leche y derivados, helado, leche de cualquier animal, natillas, postres hechos con leche, granos como cebada, cereal, croissant, galletas, fideo, pan, pastas, muffins. También frutos secos y semillas como garbanzos, leguminosas, fibra de soya, lentejas, pistaches y otros, ¿no? Que incluso menciona aquí el agave, ese yo no me lo sabía. Fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, que prácticamente tienen todos los productos endulzados a nivel industrial. Inulina, maltosa, manitol, miel, lotería. Entonces, con todo esto, son los que podías identificar como FODMAPs y se pueden suspender de la dieta, pero por tiempo definido. O sea, tienes que poner un tratamiento y durante ese tratamiento establecido no puede comer los alimentos, pero una vez que termine su tratamiento se deben reingresar a la dieta. Es lo más, a mi juicio, lo más maravilloso del síndrome de intestino irritable, el objetivo es que sí se consiga traer a la persona lo más cercana a la vida normal, a la dieta normal de la población. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico, ven cómo la farmacia tiene, esto es algo que me ha sorprendido mucho ahorita que ya soy internista, ya me desvarié, pero bueno, de que tenga en braille, ¿no? El nombre del medicamento, ya me distraje mucho, pero bueno, el tratamiento de primera línea, antiespasmódicos. Lo que más recomienda la GPC son bromuro de pinaverio y bromuro de butil-yosina. Ese es el secreto de la medicina, doctores. Esto de tratar la distensión abdominal es el oro molido del médico general, entonces préstenle muchísima atención. Bromuro de pinaverio y bromuro de butil, yosina para la distensión abdominal. Si el paciente presenta cuadro diarreico, le damos loperamida, ya vimos la dosis. Segunda línea, este es el otro truco, antidepresivos, porque ya vimos que el eje intestino-cerebro está alterado y no es que el estado de ánimo, que bueno, en parte sí, le va a mejorar, pero también pues porque sabemos que en el intestino está toda la serotonina del cuerpo, el 90% de la serotonina está en la luz intestinal, entonces si nosotros le pegamos a esta zona, pues obviamente vamos a tener alteración en la disponibilidad de la misma y el hábito intestinal va a cambiar. Entonces, el de primera línea justamente es un antidepresivo tricíclico y es la imipramina. Y tal cual, doctores, los gastros sí recetan imipramina para el síndrome de intestino irritable y sí funciona. Ya que yo roté en siglo XXI, juro que sí funciona. También tenemos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, donde la fluoxetina, por disponibilidad y precio más que nada, es el tratamiento de primera línea, pero obviamente hay mejores. Y si no funciona, este es el secreto mejor guardado de los gastros. No sabes qué hacer, ya le hizo un buen tratamiento y sigue enfermo, ciclo de rifaximina. Es así, doctores. No hay más. Antibiótico, rifaximina. Ciclo de rifaximina, no funciona. Ciclo de rifaximina 1, ciclo de rifaximina 2, doctores. No funciona. Ciclo de rifaximina 3, no funciona. Ya quítenle el intestino, ya no hay más que hacer. Tal cual, así es el tratamiento. Tenemos un algoritmo que vale la pena revisar. Persona con síntomas sospechosos de síndrome de intestino irritable. Criterios de Roma 3. Está bien viejita esta guía, pero bueno. Criterios de Roma 3, recordémoslos porque se los van a preguntar. Inicio de síntomas, 6 meses antes, dolor o molestia abdominal, más de 3 días por mes en los últimos 3 meses y por lo menos 2 de los siguientes. Que el dolor mejore con la defecación, que el dolor se acompañe de alteraciones de la frecuencia de las deposiciones y que se acompañe de variaciones de la forma de las deposiciones. Vamos a interrogar sobre síntomas intestinales y extraintestinales. Otra vez, síntomas intestinales, dolor abdominal crónico, distensión abdominal, hábitos intestinales alterados como diarrea o constipación, reflujo gastroesofágico, disfagia o náuseas, saciedad temprana, dispepsia intermitente, así como flatulencias y eructos. Y los importantes, síntomas intestinales, otra vez, pregunta de NAR previo, ansiedad, tristeza o depresión, insomnio o angustia, que el paciente empiece a somatizar, disfunción sexual o dispareunia, dismenorrea, urgencia
y frecuencia urinaria, cansancio o agotamiento físico, síntomas de asma, cefalea primaria. Estos te los tienes que saber. Muy bien, ya lo tenemos. Establecemos el subtipo de intestino irritable. Tan, tan. ¿Nos da predominio de diarrea o nos da alternante o mixto? Evaluar posibilidad de parasitosis, intolerancia a la lactosa, enfermedad celíaca, otras causas de diarrea crónica. ¿Presenta datos de alarma? No. Iniciamos tratamiento no farmacológico y farmacológico. El paciente tiene predominio de constipación. ¿Presenta datos de alarma? No. Iniciamos tratamiento no farmacológico y farmacológico. Qué específico este cuadro, ¿no? Pero si sí los presenta, ¿y cuáles van a ser? Sangrado rectal, ya sea por meleno o hematoquesia, dolor abdominal nocturno o progresivo, es de tipo funcional, también le dicen así los gastros, pérdida de peso inexplicable, fiebre sin causa aparente, anemia, elevación de BCG, PCR o alteraciones electrolíticas que te hablan de CUSIO Crohn, aparición en mayores de 50 años, antecedentes familiares de cáncer de colon, ovario o enfermedad celíaca, se envía a segundo nivel para complementación diagnóstica y descartar enfermedad orgánica. Incluso puede que requieras una colonoscopía y vamos a comenzar el tratamiento de acuerdo al diagnóstico establecido previamente. Entonces, ya sabemos qué tiene nuestro paciente, vamos a iniciar tratamiento farmacológico y no farmacológico. Vamos con el no farmacológico, que es el más difícil que nosotros pensemos. ¿Por qué? Pues porque no sigue lógica. Entonces, terapia cognitiva conductual, TCC recomendada entonces para síndrome de intestino irritable y también nutrición, donde vemos aquí retirar alimentos altos en FODMAPs, retirar café, alcohol, irritantes, incrementar la ingesta de líquidos y también vamos a incrementar la fibra. Continuar con tratamiento no farmacológico mientras persista el síndrome de intestino irritable. Por el otro lado, tratamiento farmacológico. Intestino irritable de predominio diarrea. Tratamiento inicial, bromuro de pinaverio o butilliosina por razón necesaria y loperamida por razón necesaria. Intestino irritable mixto o alternante, bromuro de pinaverio o butilliosina por razón necesaria y loperamida plántago según los síntomas. Predominio constipación, bromuro de pinaverio, psyllium plántago y butilliosina por razón necesaria. Como ven, es el tratamiento igualito para los tres por GPC, malditos. Pero bueno, respuesta favorable en las 4 a 6 semanas. Sí, continuamos solo tratamiento no farmacológico. No tiene respuesta. Agregamos antidepresivos, por eso veíamos que está el segundo paso, ¿no? Como vemos aquí, sí hace una diferenciación. Inhibidores del receptor de serotonina para el predominio de constipación o mixto y antidepresivos tricíclicos para el de predominio de diarrea. Ahora sí, tenemos una respuesta favorable en 4 a 6 semanas. Si no, daríamos a segundo nivel para complementación diagnóstica. Se puede agregar neomicina, aquí es donde funciona el TREDA, considerar polietilenglicol en caso de que tengamos constipación, neomicina en caso de que tengamos mixto de diarrea, que va a ser justamente un antibiótico luminal, por eso es la neomicina, pero ya vimos que antes nos estaba recomendando la rifaximina. Y finalmente, considerar el cambio de antidepresivo. Tenemos respuesta favorable a las 4 o 6 semanas no. Voy a dar pruebas diagnósticas para enfermedad orgánica. Sí respondió, entonces continuamos con el tratamiento farmacológico mientras persista. Y listo, médicos. Esto es todo por la clase de gastroenterología del día de hoy. Dos temas que valen oro, son oro molido. Para la consulta, para la vida, para la gastro, para el ENARM. Préstenles mucha atención porque de aquí vienen muchas preguntas de su examen. Los hemos recapitulado, entonces presten atención, repitan la clase las veces necesarias, complementen con sus resúmenes y denle ese simulador o a ese ENARM que ya estamos cerca del examen. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.